Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Estamos agradecidos que estén del otro lado de la pantalla. Hoy nos encontramos nuevamente con este equipo maravilloso de Argentina. Nos encontramos con Aldo, con Daniel, con Gaby y con Fafa. Bienvenidos, chicos, a este canal y bienvenidos al mundo. ¿Cómo están? Hola, buenos días, buenas Gracias. tardes y buenas noches. Hola. Gracias, Analia, por el programa y otra vez aquí, charlando. Hola, ¿qué tal? Y también, gracias por invitarnos. Un tema apasionante. Va, siempre los temas que presentás son muy interesantes. Gracias a El ustedes. universo, como verán, nos une y nos No, reúne. Aquí estamos todos. Analía nos llama y acá estamos. Bien, Ujú, muy es bien, verdad. gracias chicos, realmente sí, siempre tocamos con los chicos temas interesantes. Yo sí creo absolutamente que el universo nos ha reunido de donde estamos, de donde nos encontramos, ustedes del otro lado de la pantalla, en el país que están, como siempre digo, a la hora, el día, no importa, pero estamos conectados y lo importante es poder llegar a los hogares. Y los temas, como siempre, los temas tan interesantes que no solo los hablamos porque nos apasionan y porque los chicos tienen que ver con todo esto, sino porque el mundo en general, la gente en general se pregunta tantas cosas y a veces hay mucha confusión porque no hay claridad con respecto a estos temas, porque o son tabú en algunos lugares o también son tabú hasta en las propias familias donde no se quiere reconocer ciertos dones, poderes, eh, cosas tan interesantes. Hay todavía tanto por lo que tenemos que trabajar, por lo que tenemos que hablar y descubrir, que por eso nosotros nos sentimos cómodos y complacidos de poder conversar con ustedes de lo que los chicos saben y de lo que esta servidora puede aportar. Y hoy un temazo, les agradezco por el último, que fue, chicos, increíble, fue masivo el comienzo después de la vida, fue maravilloso el reconocimiento de las personas. Hemos llegado a muchísimos países y a cantidades de personas, así que les súper agradezco por lo que hicieron y por lo que le brindaron a este mundo. Pero hoy tenemos un tema que surge por pedidos y por escuchas de otras personas, que es la reencarnación. Creo que es un tema apasionante, como todos, pero este tiene algo muy, muy, muy especial. Vamos a comenzar entonces, ustedes me van a contar un poco qué es la reencarnación, le vamos a contar a la gente en el mundo. ¿Qué es reencarnar? ¿Qué es en realidad? Pido la palabra, perdón, ¿Sí? primero, para dar un enfoque más biológico desde el punto de la decodificación biológica. eh, digamos que ya existe una forma eh, de volver a ser nosotros, porque algo que siempre aclaro en cada una de las sesiones, cada vez que charlo con alguien, que nosotros nos vemos así, con esta figura, pero no somos esto, somos eh, digamos que el resultado de la coordinación, de la sincronización de millones de células que trabajan dentro nuestro. ¿Sí? Aquellas células que empezamos siendo de una y se recontramultiplican y todas llevan el mismo ADN y así todo, en el ADN está la información y de ahí se decide a ver qué grupo hace qué cosa. O sea, se sincronizan entre las células. La célula genera su reencarnación, ya que lo estamos hablando, eh, porque se vuelve a reproducir igual de como está en ese momento. ¿Por qué digo de cómo está en ese momento? Porque obviamente en la medida que vamos viviendo, nuestras emociones van generando cambios internos y para eso nuestra biología se va preparando y va registrando sobre el ADN para futuras situaciones, cómo resolverlas. Entonces, cada vez que se reproduce de su forma actual. ¿Sí? O sea, se reproduce, se vuelve a vivir, o sea, vuelve a ser una copia, vuelve a ser ella misma, ¿sí? Digamos, a ver, sería como nuestro primer justificativo o nuestra primera demostración de que biológicamente reencarnamos. Después, obviamente, esto tiene una mirada más espiritual y como dije, como comentábamos en el otro programa, la biología no deja de lado en lo espiritual, en lo metafísico. Sabemos que para que un cuerpo material tenga vida, necesita tener asociada
esa alma que le permite vivir, más allá de que lo material ya funciona, el corazón está, el organismo está creciendo, necesita tener ese ingrediente que es el que le va a dar eh, el 100%, el completar, ¿no es cierto?, su persona. Y esa alma es la que espiritualmente decimos que es la que va reencarnando, la que va tomando nuevos cuerpos. La, vis- la visión biológica. Ahora arrancamos con toda la otra parte. Bien, gracias, Dani. Yo Chicos, creo que eh, bien lo que dice Daniel, y para los que creemos en la reencarnación es continuar en la rueda de la vida. Como dicen los hindúes, los hinduistas que creen en la reencarnación, primero somos alma y luego tomamos un cuerpo físico. Cuando ese cuerpo físico se muere, ya cumplió su plan, el alma bajó con un plan y ya el cuerpo no, eh, el alma ya cumplió con su plan y el cuerpo ya no necesita el cuerpo para continuar con ese plan, cambiamos de estado, con lo cual la muerte sería un cambio para reencontrarnos en esa rueda de la vida, en ese plano espiritual del que venimos, y allí, si es la potestad del alma, otra vez tomar un cuerpo físico, volver a bajar a la tierra y así continuar llegando y retirándonos hasta que haya un cumplimiento del alma que dice, ya no hace falta volver. Yo creo que nadie lo puede certificar que existe la reencarnación, pero sí creo fervientemente en todos los hallazgos de la terapia de regresión a vidas pasadas, donde yo en lo personal me vi con otros cuerpos, en otras existencias, en otras situaciones, sobre todo viendo un cuerpo que no es este, con lo cual lo que es eterno es el alma, y en la reencarnación ese es el foco. La eternidad es la del alma, lo que va resurgiendo de acuerdo a la potestad del alma es los cuerpos que vamos tomando para poder cumplir con el plan. ujú, Y estoy de acuerdo con lo que dicen los chicos y el plan, como dice Fafa, ¿no es cierto?, está pactado de antemano. O sea, el alma pacta de antemano a qué viene en esta reencarnación, ¿no? ¿Qué viene a transitar? ¿Cuál es su misión? ¿En qué grupo familiar se va a encontrar? O sea, después puede haber pequeñas variables, pero es como que hay una guía, ¿sí? Un plan maestro, una línea maestra en realidad, que es como la base de la vida que vamos a empezar a transitar nuevamente una vez que reencarnamos. Pero sí, es súper interesante la reencarnación, como dice Fafa, si bien no hay prueba quizás científica, pero sí hay muchos libros. Yo ya he nombrado en otras oportunidades a Brian Weiss, que es un psiquiatra que ha hecho terapia con hipnosis, y a través de la hipnosis los mismos pacientes se van viendo vida tras vida y cuando mueren que se eleva el alma y que vuelven a reencarnar, y o sea, es muy apasionante y muy interesante. Aldo. Bien. Bueno, dijeron todos mis compañeros. Por ahí lo que puedo agregar mínimo a esto que dijeron, porque estoy totalmente de acuerdo, es que cada vez que nosotros reencarnamos, que como dijo Gaby, ¿no? Que uno pacta en aquel... Por ahí la palabra pacta, no sé si decirlo, si es así o no, pero bueno, uno arregla el hecho de venir a este plano nuevamente con una forma física, con una, tal vez alguna enfermedad, con alguna dolencia o otro color de piel, o siendo hombre o mujer, o sea, está todo, digamos, milimetrado para poder cumplir con cada plan cada vez que volvemos a este plano. Como dijo Fafa, nosotros somos de la idea que creemos que es así, que en algún momento no vamos a volver a reencarnar porque es como que cumplimos todas las materias
yo lo quiero llamar así, ¿no? Como que la Tierra es la escuela. Cuando rendimos todas las materias ya quedamos en esa parte de luz o como lo queramos llamar, ¿no? Pero mientras tanto necesitamos tal vez cambiar formas, ¿no? Formas, como dije, física, hombre, mujer, o enfermedades y esas cosas. Así que eso para agregar. Después sí, como experiencia como terapeuta en vidas pasadas o como medium, tengo, digamos, distintas cosas, ¿no? Distintos relatos que me darían a entender, pero no certificaciones, pero sí. Que los estaba escuchando y estaba a la vez voy pensando, pero realmente es tan interesante porque te hace sentir o te da como una certeza también, una seguridad de que todo lo que en esta vida tenés que transitar o lo que te toca transitar y no lo podés realizar por diferentes factores que no tienen que ver con vos, sino que son ajenos, o todos esos daños colaterales que a veces sufrimos el ser humano lo podemos remediar de alguna manera en otra vida, desde otro punto de vista, desde otro cuerpo, desde otras sensaciones, desde otro ambiente, ¿no? Todo eso te genera, en cierto modo, un grado de esperanza o de fe de que las cosas pueden mejorar y que somos un todo completo que necesita realmente completarse o completar a otros, porque creo que cuando partimos para otro lado, o vamos a otra vida, o vamos a continuar, también vamos en beneficio tal vez de muchos, ¿no? Que lo necesiten. Tiene como, para mí tiene sentido y también tiene como algo de un grado de justicia, digo yo. Lo que no pudiste hacer en esta vida, tal vez lo puedas lograr en la otra, puedas mejorar, a llegar al grado en que completes todo este ser, que no tengas que volver a hacerlo, como decían ustedes, ¿no? Interesantísimo. Igual, perdón, quería acotar algo. em, Nosotros hablamos por ahí como que uno viene a remediar cosas y calculo que en gran parte tiene que ser así de un aprendizaje, pero no nos olvidemos que como todo está, digamos, arreglado antes de nacer, nosotros también buscamos y alguien se presenta como actor principal en nuestra obra, ¿no? Mm. Por lo tanto, aquellos que nos hacen doler o nos hacen daño, están porque nosotros tenemos que alcanzar algo, ¿no? Aprender esa lección. Entonces, esto a veces me pone a replantear un poco cómo es aquel que hace el papel de malo, ¿no? O sea, cómo se dan los libretos o o si es que uno eh, genera una especie de karma, ¿no? Pero bueno, sí es así, que de hecho lo he visto mucho, que para que yo hoy esté acá cumpliendo una misión, todo lo que está a mi alrededor, que me da una mano y quien no, está porque yo necesito aprender algo. Entonces digo, no, por ahí no tenemos que tener esa mirada solamente hacia afuera de aquel es bueno, aquel es malo, es lo que necesitamos. Y ahí Exacto. entraría el famoso libre albedrío. Nosotros llegamos a la Tierra, tomamos un cuerpo para evolucionar, con un programa, con un plan que viene diagramado desde ese plano espiritual del que venimos. Y dentro de ese plan general es donde está el libre albedrío. Y el libre albedrío se presenta para que nosotros, es como si la vida en un punto, en esos puntos donde dice Aldo, de dolor o de personajes que nos dañan o que situaciones que no hemos elegido, se presentan para que dentro de nuestro libre albedrío podamos tomar la decisión de evolucionar o quedarnos estancados en la queja, el rechazo, el reclamo, esto no era para mí, yo no lo quería. Entonces, si podemos a través de una situación dolorosa, no deseada, mirar desde otra dimensión, desde otro plano, podremos avanzar. De lo contrario, nos quedaríamos como estancados y hasta podríamos llegar a retroceder varios casilleros en esta evolución, porque llegamos a la Tierra
para irnos mejor de lo que llegamos. Entonces, esas son las vicisitudes, las situaciones que se presentan para que podamos evolucionar. Y con respecto a lo que decía Aldo, me parece que sí, que es el alma, llega a un momento en que quizás ya no necesite bajar a la escuela de la tierra, y creo que es así, salvo esas almas solidarias, esas almas ascendidas, esas almas que no bajan para evolucionar, sino que son solidarias porque bajan para mostrarle al entorno que necesita evolucionar situaciones muy dolorosas, muy difíciles, para que otros puedan evolucionar, como por ejemplo la llegada de un hijo con una enfermedad que desde que nace va a ser irreparable. Entonces, esa alma, no tengo dudas que es un alma evolucionada que se presta a bajar a la tierra para colaborar con ese entorno que sí necesita seguir evolucionando a través de ese tremendo dolor. Sí, Y Bien, un por eso digo poco, que todo está, yo creo que todo está pactado antes de nacer, porque esa alma, como vos decís, evolucionada, ¿no? Y que creo que es así totalmente, pacta cuál es el rol que va a cumplir en esta reencarnación, ¿no es cierto? Porque más allá de que yo creo que viviendo o siendo, o no sé, transitando ese papel, esa enfermedad, esa dificultad, esa discapacidad, o como cada uno lo quiera llamar, yo creo que más ilumina su alma, ¿no? Más asciende a nivel espiritual, pero le está enseñando al resto, o sea, está Ujú. sacrificando, ¿no es cierto?, cierta parte, o de cierta forma se está sacrificando para que el resto evolucione, para que el resto Exacto. aprenda. Ujú. Y por eso digo que para mí está todo pactado, más allá del libre albedrío y los pequeños atajos, o como cada uno lo quiera llamar, que uno decide si dobla en la esquina o sigue una cuadra más, para mí está todo pactado, en qué familia van a nacer, cuál es el rol que van a ocupar. Y después, bueno, obviamente, ¿no? Se va planteando el día a día y van apareciendo los distintos actores, que yo no creo que haya ni buenos ni malos, sino que se presentan para justamente mostrarnos, ¿no? O despertar nuestra evolución. bien. Totalmente de acuerdo. sí, Dani, esto lo que mm, estaba escuchando lo que decían, hablaban de esto del aprendizaje y sí, digamos que básicamente, eh, a ver, yo he escuchado esa frase de que a cierta edad te cambia la vida, te cambia. Claro, ¿por qué? Porque es a cierta edad entendés que venís a aprender. Y cuando venís a aprender, está la otra disyuntiva. ¿Qué vengo a aprender? Y vengo a aprender que cuando hay alguien que está haciendo algo que, digamos, como decía Aldo, no alguien que hace algo malo, porque ese alguien está para enseñarme algo, no para enseñarme no sé, sería eh, ¿cómo puede ser? Para cómo manejo el enojo, no, sino que para entender que no tengo que estar enojado, tengo que ver qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que aprendo, ¿sí? Porque no es voy a aprender a manejar el enojo, eso es una escuela normal. En la escuela de la vida o en la escuela de nuestro espíritu, lo que tiene que aprender es lo que hay detrás de esa situación, o sea, qué es lo que me permite ver, cómo tengo cómo es que lo siento, me lleva a conocerme a mí, me lleva, entonces, sosteniendo esto de que es una escuela que venimos a aprender, ¿cómo no creer en la reencarnación? Hasta acá aprendo, vuelvo a aprender lo que no aprendí, exacto. ¿no? La verdad, había leído una frase un poco que decía, y la estaba buscando, dice que lo que calla la primera generación, la segunda lo lleva Ujú. en el cuerpo, ¿no? Y la tercera y la cuarta y la quinta. ¿No? Como que va trasladándose. Eh, Ujú. Me pareció así una frase bien, bien Bueno, potente porque una de son las cosas, una de sí, las cosas, de esto que vos decís, una de las cosas que se ve en la decodificación, cuando se habla del árbol transgeneracional y demás, es justamente que en esa quinta generación, cuarta, quinta, más o menos en ese nivel de generación, lo que no se pudo resolver, lo que no pudieron resolver
los antepasados, conscientemente, no pasa de esa cuarta, quinta generación. Y que es donde un poco lo que nombraban también, esos chicos que por ahí nacen con una situación irreparable, ¿sí? Que no va a cambiar, que viene a enseñar algo, viene a resolver algo que no se pudo resolver en las generaciones anteriores. Tiene que ver con esto de lo que vos decías. Que Claro, resolver no sería repararlo, ¿no? Resolver es mirarlo, se presenta para poder sanarlo, liberarlo y reprogramarlo. exacto, exacto. ¿Y cómo se da esto de la reencarnación? ¿Cómo sabemos que alguien está reencarnado? ¿Hay señales? Yo les pregunto lo que cualquier persona preguntaría, ¿no? O cómo es en sí, o sea, cómo puedo yo saber que esto está pasando cerca mío, en mi familia, o que yo soy una persona reencarnada. Mira, Bueno, a mí, a, perdón. Sí. No, es cortito, es cortito. Me pasó con un familiar, eh, no muy directo, pero bueno, me hace una consulta personal sobre terapia de vidas pasadas y era una charla informal. Y me comenta algo que le había pasado con su hijita de 5 años, estaba en preescolar su hija. En el jardín les daban, le tocaba un mes a cada chico un muñequito donde se lo llevaban a la casa, lo tenían que atender, hablar, era como una pequeña mascotita donde tenían que ocuparse, hablar, eh, conversar en la familia, con valores, o sea, era algo familiar, era un encuentro familiar. Había pasado, se lo habían entregado el viernes, la chiquita cumplió con la consigna del aseño, le daba de comer, bueno, jugaba con ese muñequito. Y el domingo a la tarde, en una reunión así, la mamá, el papá, así como de la nada, la hijita de 5 años le dice, pero mamá, yo estuve charlando con el nombre del muñequito, que no me lo acuerdo, y yo le decía que cuando vos no eras mi mamá, pero no eras esta mamá. Y ahí la madre, claro, empezaron a caer un montón de situaciones, no entendía lo que su hija trataba de decirle. Y bueno, ahí nos pudimos hablar y despejar algunas dudas, porque nadie tiene la verdad, nadie puede venir con el certificado y decir esto es así. Pero le generó esa gran incógnita a alguien que estaba totalmente alejado de esta situación y bueno, me llamó a mí en lo personal para poder decir, ¿qué es esto? Bueno, esa niñita era reencarnada y había tenido un acuerdo de alma con su mamá actual en otra existencia. Eso es lo que simplificado pudimos conversar. Así que, no sé, no hay un certificado para decir, este es reencarnado, este tiene 10 Ajá, vidas. La bien. espiritualidad no es una ciencia, por Ujú. suerte. bien, a mí, yo desde lo personal puedo decir que, bueno, había fallecido mi papá ya hacía como 8 años, que creo que lo he comentado en otra charla, y yo soy el fiel reflejo de mi papá, y nace uno de mis sobrinos, rubio, de ojos claros, y cuando lo alzo, ¿no? Que lo voy a conocer, yo siento que es mi papá. O sea, pero es algo que no se puede explicar. O sea, mi alma siente que conoce esa alma y que era mi papá. Entonces, bueno, a los años conozco registros akáshicos, la técnica de registros akáshicos, y lo primero que pregunto es eso, ¿no? Si puedo saber si alguien que volvió, que nació, ¿no? Había vuelto a mi vida, o sea, que ya había estado. Y bueno, la persona, ¿no es cierto?, me dice que mi guía responde que sí, que por qué pregunto algo que yo ya sé si mi alma ya lo había reconocido. Y entonces pregunté por qué había vuelto a nuestra vida, a este tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, justamente hablando de esto, de los acuerdos y de lo que nos aprendió y demás, él había vuelto a nuestra vida, o sea, a nuestra familia, a darnos todo el amor
que en su momento no pudo darnos, ¿no es cierto? Porque no supo darnos. Entonces volvió a la familia de mi hermana, que como familia son muy, muy, muy unidos, ¿no es cierto? Y tienen una manera muy particular de enseñar o de expresar el amor. Y bueno, y él estaba acá para eso. Y después, otro caso es mi abuelo paterno, que también reencarnó en uno de mis sobrinos. O sea, yo vengo de un linaje donde los hombres no lloraban, los hombres no podían, un montón de cuestiones, ¿no? O sea, ninguno había sido amoroso con su papá, ninguno había sido, entre comillas, buen hijo, ¿no es cierto? Lo que se dice, buen hijo, según la creencia de la tierra, digamos, de lo que se debería de hacer o ser como hijo. Y bueno, y mi sobrino es hijo de mi hermano, o sea, reencarnó en el hijo de mi hermano, y es pegadísimo a él, y mi hermano es el primer hombre de la familia que, digamos, expresa, comparte todo con el hijo. O sea, revirtió, ¿no es cierto? Sanando un linaje masculino que no podía expresarse, que no podía decirle al hijo que lo amaba, que no compartía tiempo con los hijos, que no compartía, bueno, eso es lo más cercano, digamos, que yo puedo, como experiencia propia, ¿no es cierto? Y después tiene, bueno, gestos o cosas que sí, son y van creciendo y se parecen hasta físicamente, porque mi papá tenía una discapacidad en uno de los ojitos que se le había hecho a través de un accidente. Y mi sobrino, ¿no es cierto?, tiene un gesto particular en el mismo ojo, que no es que tiene una discapacidad, pero el párpado es como si tuviera la discapacidad de mi papá. Esas son las señas o eso que preguntabas vos hoy, Analía, de cómo nos damos cuenta. O sea, este tipo de cosas que pasan, como contaba Gaby recién, ¿no? De tener ciertas marcas. Por ejemplo, hay casos, ya hace muchos años, ¿no? Que se van hablando de ciertos casos que, si bien, como decíamos, no certifican, ponen en tela de juicio las cosas, ¿no? O sea, lleva a la posibilidad de que, bueno, lo lleva al terreno del puede ser, ¿sí? Gente que ha muerto por ahí por algún accidente, no sé, o porque lo han atacado, y al nacer dentro digamos, de la familia, encuentra nace con ciertas marcas en ese lugar, no sé, alguien que había muerto de un tiro en la nuca y cuando nace un bebé en esa familia nace con una marca en el mismo lugar donde estaba el tiro, en el mismo lugar en el ojo, había sido una bala perdida, y después cuando este chico o este bebé un poco más grande empieza a expresarse, porque esto pasa siempre en las primeras edades, ¿sí? Porque cuando después empezamos con toda la educación y toda la sociabilización del chico, empieza a perder estas facultades, porque es como que lo vamos, no sé si es que la pierde o las duerme, pero es como que no podemos a nosotros ahora recordar esas cosas, por lo menos así de forma natural, se puede hacer a través de ciertos métodos, ¿verdad? Eh, pero bueno, en esos primeros años empieza a describir cosas, como contaba Fafa, de esa nena con el muñeco, describe cosas que son medias inentendibles o porque no conocen la historia, quizás los padres, y después se enteran averiguando en base a eso. Pero bueno, esas son marcas, por ejemplo, que te pueden llevar a sospechar y llevar a averiguar, y quizás de ahí salga digamos, aclarar de que sí, de que antes vivió y quién fue. Exacto. Sí, después por ahí para agregar, no es fácil saber, pero diría que o sea, la gran mayoría vamos por reencarnaciones y reencarnaciones. Yo supongo que tal vez hay almas nuevas, pero la verdad no lo sé. O sea, de todo lo que vengo trabajando, por lo menos en sesiones de vidas pasadas, no me encontré con ningún alma nueva. Todos tuvimos muchas vidas, como el libro de Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Pero es así, o sea, así como comentaba Fafa, recuerdo de trabajos que tuve que hacer en vidas pasadas, de otras vidas que he tenido,
O por ejemplo, también tengo dos casos de dos niños, un nene y una nena, de familias distintas, de, del chiquito encontrarse y en algún momento, o sea, me vinieron a consultar porque el nene decía recordar ser el padre de su madre. Eh, y decía, pero ¿qué pasa con todo esto? Bueno, nada, o sea, situaciones que suceden, no hay certificación, pero uno puede comprender eh, que hay otra cosa. El chico era muy chico como para estar inventando tal vez una historia, ¿no? En ese caso tenía, no me acuerdo si algo de 3 4 años, y le comentaba eso, ¿no? Que por ahí como como la madre lo retaba a él, decía, yo te retaba de la misma manera, una cosa así, cuando eras mi hija. Dice, no, pero ¿cómo? Sí, yo soy tu mamá, no, no puede ser. Bueno, en esos relatos uno por ahí encuentra cosas que uno por ahí puede decir es casualidad, lo está inventando, lo sacó de algún lado. La verdad que cuando es muy chiquito es muy difícil que invente una historia. Y como decía recién Dani, eh, hasta antes de entrar a la escuela tenemos muy abierto ese canal de la intuición y la conexión, ¿no? Con todo, con lo sensorial. Después ya viene todo esto de la sociedad y uno inconscientemente va como tapando eso y bueno, se hace más difícil el recordar. Igualmente, no es que todo el mundo recuerda todo. De hecho, hay como por ahí una explicación para darle, porque esto lo mismo cuando estudiamos vidas pasadas se dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo olvidamos las cosas, ¿no? Cuando nacemos. Algunas cositas quedan, ¿no? Puede ser, pero no todo. Y en esto que decía de la explicación es, si yo vengo a sanar algo con alguien, ¿no? O sea, que por ahí en otra vida mi papá fue mi asesino. Entonces vengo a esta vida a transitar desde padre e hijo esa posibilidad de sanar. Si yo recuerdo que en otra vida él me asesinó, Mm, yo voy a ir y claro. lo voy a asesinar o voy a salir corriendo. Bueno, la idea es no recordarlo, pero el alma sí tiene una sensación y esas sensaciones muchas veces cuando hay entre los familiares, en este caso que estoy explicando, padres e hijos, con una muy mala relación, posiblemente o seguramente en otra vida han sucedido cosas muy difíciles y hoy necesitan venir a sanarlo. Y qué mejor que cuando algo sucede en otra vida tan agresiva, tan fuerte, tan impactante, es que hoy sean padres e hijos, ¿no? O sea, en el mismo seno familiar donde todo tiene que ser transmitido desde el amor y es la única posibilidad de sanar, ¿no? Los vínculos, de poder cerrar eso que sucedió, ese aprendizaje. Por eso Exacto. soy una apasionada de este trabajo de las regresiones a vidas pasadas, porque es la manera de, de restaurar el alma, porque el alma baja para cumplir con un propósito de evolución, de sanación y de liberación. En la medida en que vivamos en piloto automático, creyendo que todo lo adverso que me sucede está fuera y que yo soy la pobre víctima que le pasan cosas, va a ser imposible poder verlo y no vamos a poder resolver nada que no veamos. Entonces, cuando la conciencia empieza a despertar y uno busca, porque yo creo que el universo nos da siempre señales, aunque sea para poder investigar, para decir, acá hay algo, acá me suena, no, no, pero no puede ser porque la religión, porque mi mamá, porque me dijeron, ahí entra la racionalidad. Pero cuando el universo quiere mostrarnos algo, de alguna manera, o una película, un llamado, un hijo, algo se va a presentar como para ir despertándonos. Y cuando nos despertamos, podemos, aunque sea, empezar a investigar, a probar, a ver qué hay del otro lado, de ese mundo desconocido del que no se habla. Y, y la terapia de regresión nos encamina a eso, a poder reconciliarse con la vida a través de ver otras vidas pasadas, nuestras o de nuestros vínculos.
exacto. Súper interesante. Yo tengo tres pequeños experiencias cortitas. Una es cuando nació mi sobrina nieta, que hoy va a cumplir 5 años. Cuando ella nace, nosotras, mis hermanas y yo y mi mamá, la miramos y cuando la miramos vimos a mi abuela, que falleció hace unos años atrás. La misma mirada, era tan fuerte, pero tan fuerte que decíamos, nos está mirando la abuela, no nos está mirando esta nena, ¿no? Y cuando fue pasando el tiempo, la seguíamos viendo, era como tan fuerte su presencia, tan fuerte, que hasta se para igual, o sea, hace los mismos gestos. Y nosotros siempre decimos, está la abuela, ¿no? Está como nuestra abuela. Mi abuela, hace más de 20 años que mis hermanas vinieron acá y no la volvieron a ver y amaba a una de mis hermanas. Entonces ella por más de 20 años no pudo estar cerca. eh, y yo a veces siento que ella regresó para estar cerca de quienes amaba y no pudo ver y no pudieron verla, porque el mismo sentimiento tenían mis hermanas. Después una alumna que yo tuve, una alumnita que tuve, cuando nació, eh, fue como, no sé, yo la vi a la bebé cuando nació y la tomé como propia, la sentí como una hija, la sentí como una hija, pero la conocí antes de ser mi alumna, ¿eh? Y desde ese entonces éramos, pero inseparables. Y la madre siempre me decía, yo no sé por qué, pero ella no quiere ni que yo le cambie los pañales porque me llaman, me dice que me cambian a Lía, que me cambian a Lía, ¿no? Era una conexión tan grande, un amor, y nos entendíamos con solo mirarnos. Lamentablemente pude estar con ella hasta los 5 o 6 años, hasta que me vine. Y la tercera experiencia es que mi propio hijo, que hoy tiene 19 años, un día viene y se para al lado mío y me dice, mamá, esta es mi primera vida. Yo dije, ¿cómo tu primera vida? No sé de qué estás hablando, digo, ¿no? Me dice, sí, mamá, esta es mi primer paso. No tuve vidas anteriores. Y ahí se quedó, lo quedé mirando y se fue. Fuerte. Y yo, Muy. este chico, ¿no? Entonces, y después Mm. le fui a preguntar y me dice, sí, no, porque sentí que yo es mi primera vida, me dijo, este es mi primer paso, ¿no? Y se te lo tenía que decir, y se fue, ¿no? Entonces él está, ¿no? Y eso me quedó a mí como muy, y esto fue hace un tiempo atrás, y yo dije, bueno, qué seguridad con eso, ¿no? Entonces me dice, tengo que hacer las cosas bien, me dice, porque esta es mi primera oportunidad, ¿no? Eso es lo que él siente. Entonces, estas cosas que a uno lo sorprenden, ¿no? Que a uno Mm. lo, lo, como que lo golpean así con algo muy bueno, ¿no? Porque se siente uno realmente interesado en el tema. Eh, Les agradezco por las cosas que nos han contado. Díganme también cómo llevamos, o sea, cómo manejamos estas situaciones, cómo podemos, cuál es en realidad, no sé si decir la palabra, el provecho que podemos, o sea, o cómo podemos realmente hacer que sea una experiencia positiva para los que la vivamos o para quienes no. Ustedes que están cerca de personas y que pueden trabajar con estas personas, cómo hacer, cómo guiarlos, cómo orientar a las personas para que esto sea realmente algo positivo y algo que no sea tan tabú. Mira, por ahí salgo a hablar del tema, em, más allá de que si sabemos o no, si reencarnamos, cuál es la misión, lo que sea, ¿no? Porque estas son informaciones que tal vez sirve como terapeuta para poder hacer algún trabajo y poder resolver o ayudar en realidad no resolver yo, sino ayudar a otro a resolver. Yo creo que lo más importante es pararnos y mirar la vida desde el lugar en el que estamos, sin remontarnos para atrás a ver qué fuimos, qué vengo a sanar o qué... yo creo que uno lo que tiene que hacer es empezar a conectar más con su centro, con su corazón, con lo que le dicta el alma. Y ahí va a tener las respuestas de cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Por ahí estas charlas son muy buenas para comprender que si estoy pasando por algún momento de mucho dolor o de una injusticia, saber que está para mostrarme algo y algo para aprender sobre eso, ¿no? Y no es
ese conformismo o ese decir, bueno, le busco la vuelta de que por algo tiene que ser. Realmente es mirar y ver, bueno, qué es lo que me viene a plantear y enfrentar esa situación. Después, si tenemos la oportunidad de hacer alguna terapia y ver que realmente tiene una connotación de alguna vida pasada, bueno, nos va a ayudar para tener más herramientas o para comprenderlo mejor y poder afrontar mejor la situación. Pero siempre a todo el mundo le digo, vivamos en este momento, en este aquí, en este ahora, y no nos tratemos de escapar, porque a veces es una forma de escape, ¿no? El hecho de pensar, bueno, esto es porque es mi karma, todo le echamos la culpa al Hay karma, gente que dice es, eso, sí. es el destino. ¿Qué destino? Ah, ¿No? O sea, yo creo que hay que concentrarnos en este aquí, en este ahora y mirar desde ahí y empezar a escuchar más nuestro interior, nuestro corazón, como lo queramos llamar, nuestra alma. Y es la guía que vamos a tener. Ahí es donde vamos a sentir si donde estamos nos incomoda, cómo empezar a corrernos. O sea, es como si fuésemos una radio que hay que sintonizarla. Nosotros mucho tiempo tenemos mucho barullo. Entonces, si empezamos a concentrarnos en nosotros, en escuchar nuestra alma, vamos a ir haciendo esa sintonía fina y ahí es donde tenemos que ir. No es necesario saber o pasar por estas cosas que estamos hablando, ¿no? O comprenderlas. Está bueno tener esa información, pero sí. no nos quedemos en que necesitamos profundizar para poder llegar a trascender o poder evolucionar nuestra alma. Hay mucha gente que evoluciona y está mucho más evolucionada que yo o que alguno de nosotros sin saber nada de todo esto. Ujú. Absolutamente. A veces te encontrás con personas que quizás no tienen una formación ni académica, ni intelectual, ni social, que transmiten unos mensajes de una profundidad tan profunda, tan, eh, tan de, tan sensible, tan de sentido común, que uno dice, wow, qué maravilla, como dice Aldo, ¿no? Poder estar presentes, poder despertar la conciencia y vivir en estado de conciencia. Yo siempre en las meditaciones que doy, hago mucho hincapié en esto, que para meditar, para estar en uno, para escuchar la voz interior y poder hacer esa sintonía fina, como dice Aldo, ¿no? De poner el dial en la radio para que no haya interferencias, no hace falta ninguna ciencia, absolutamente ninguna. No hay que meditar a la madrugada mirando al sudeste o subir al Tíbet para poder hacerlo. Mm. Meditar es entrar en conciencia con uno mismo, escuchar esa voz, hacer las paces con uno mismo y incluso cuando nos preparamos un té, un café, un mate, algo muy simple, algo muy cotidiano, comprender que esa agua que yo estoy usando es un regalo de nuestro creador. Por más que abramos la canilla y que alguien la pague, sí, todo esto es muy lindo, pero el agua en sí misma, las moléculas de agua, fueron creadas por un creador supremo. Ya con poder mirar eso, estamos mirando el universo, estamos dando gracias a Dios, al Dios que cada uno, de acuerdo a su creencia, le quiera agradecer y decir, estoy vivo. Y a partir de estar vivo, tenemos la magia de la vida para poder trascender hasta el momento que nos tengamos que retirar. Exacto. ¿Saben qué pensaba? Sentía que, y esto es para transmitir a las personas que nos están escuchando, las cosas o lo que estamos hablando es mucho más sencillo de lo que creemos, es mucho más espiritual de lo que piensan. Se ha corrompido de alguna manera este tipo de experiencias o lo que tiene que ver con la reencarnación o con la vida después de la muerte. Hay una corrupción en eso cuando lo quieren llevar a otro plano, ¿no? Como algo, por eso este famoso cuco que forman alrededor de estos temas, para que no se hablen, para que no se digan, para que no se trascienda sobre estas cosas. Y cuando los escucho hablar a ustedes, y seguramente los que nos están escuchando, me gustaría que en algún momento cierren los ojos y los puedan escuchar
a los chicos es tan sencillo, es la vida misma, es el diario vivir, son estas cosas cotidianas, como dice Fafa, el hecho de cuántas veces nos hemos encontrado, ¿no? Imaginaba la escena de prepararme el té o prepararme un mate, una bebida argentina. Es cierto. Pensaba que muchas veces nos pasa que cuando yo hago esos actos, que son diarios, mi mente se va, a veces se eleva a otras cosas, a otros pensamientos, ¿no? A cosas que tengo que hacer o proyectos, o se me vienen sensaciones lindas, no sé, es como son actos pequeños, diarios, pero que son muy profundos y que a veces no los sabemos disfrutar, ese momento de paz o de absoluta soledad que a veces tenemos, ¿no? En nuestro diario vivir, que sabemos que hay una corrida constante. Entonces, esto es mucho más sencillo, simple y espiritual, y es a eso a lo que nos tenemos que enfocar, ¿no? Por eso está bueno que hablemos de estas cosas para que profesionales les puedan explicar a ustedes cómo esto es parte de nuestra vida, es nuestro ser mismo, y no hay grandes secretos en estas cosas. Y si los hay, nosotros todavía no los conocemos, no nos fueron dados, pero sí nos dan claves, pero sí el universo, como dice Papá, nos habla constantemente y nos demuestra de alguna manera en qué parte nosotros debemos mejorar o cómo enfrentar ese dolor, enfrentar ese hijo enfermo o el familiar o algún patrón que viene generacional eh, eh, que se sigue dando en las generaciones siguientes y que siempre hay uno que lo corta, siempre hay alguien que dice esto no es así, o es ese espíritu que le pone fin a ciertas cosas que vienen bajando desde la generación hasta que llega esta persona y dice basta. Ay, déjame, Analía, decir un acto mágico para esto, porque en esto de la cotidianeidad, cuando nos conectamos con la vida, nos conectamos con la magia de vivir. Y algo también muy cotidiano, pero sumamente restaurador, es cuando sentimos ese peso, un día que algo salió mal, un dolor o algo que venimos arrastrando, que nos sale, que estamos empantanados en el enojo, en lo que nos sale. Simplemente abrir la ducha, ponernos bajo la ducha, bajo esa agua sagrada y saber que esa agua baja del universo y apoyar y entregar el cuerpo a esa agua purificadora que viene bajando y sentir que esa agua está purificando todas esas emociones que no puedo sacar de mi ser y que me empantanan y no me permiten avanzar y no me permiten dar esos pasos claves para poder continuar. Nos quedamos atascados. Entonces, la maravilla de abrir una ducha, nada más y sentir que esa agua es purificadora. Y hablar con uno mismo, tener un diálogo misericordioso con uno mismo. A veces estamos enojados, a veces podemos sentir celos, bronca, envidia, ira. Colocarnos debajo de la ducha y decir, bueno, esto ya va a pasar, a ver, y limpiar. Y después que limpiamos con esa agua purificadora, bueno, se podrá tomar una decisión para no seguir acumulando y acumulando y acumulando. Actos simples de magia, nada más. Exacto. Claro, digamos, cuando aprendemos que la vida es simple. Son estas cosas, es lo que dice Fafa, lo que ha contado Gabriela, lo que ha dicho Aldo, eh, y lo que digo yo. También. Claro. Obvio. Pero son estos actos simples. Muchas veces me he encontrado frente a un consultante y que, sí, bueno, está bien, tengo que estar en el presente, en el aquí y ahora, pero ¿cómo se hace? Claro, suena como si fuera algo sublime. Muy fácil, lo decía recién. Está tomando un mate y está pensando en otra cosa. Pensa en el mate. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué siento en la mano? O sea, algo muy lógico así, ¿no? ¿Qué siento en la mano? Siento el corazón. ¿Qué siento en los pies? ¿Siento frío? ¿Dónde? Ponerme en contacto conmigo. Entonces eso ya me saca
de lo que estoy pensando a futuro, a pasado, a todas esas cosas. Me centra en el ahora. Y eso me da un poco de aire para después, sí, aplicar alguna técnica que el que la sepa, de respiración, de, bueno, otras cosas. Pero por lo menos ese acto simple. ¿Sí? Y de eso se trata la vida, porque también ser sincero con uno mismo. O sea, a ver, yo me enojo porque lo que el otro dijo, lo que hizo, porque me lo hizo, primero no me lo hace, lo hace. Ahora, hay una situación real, me afecta, bárbaro. Pero si yo me sincero conmigo mismo, o sea, con mi corazón, ¿por qué me afecta? No, no hace falta que se lo diga a nadie, ni que le vaya a reconocer las cosas a nadie. Eh, ¿qué, ¿Por qué me afecta eso? ¿Qué es lo que me hace sentir? Y me estoy poniendo celoso. Listo, lo reconozco. Todos podemos ser celosos, todos podemos ser envidiosos, todos. ¿Por qué? ¿Está mal? ¿Quién nos dijo que está mal? Eso es una enseñanza. No quiere decir que no lo podamos sentir. Entonces, cuando me voy sincerando conmigo, me voy amigando conmigo. Cuando me estoy en el presente, en el aquí y ahora, con esas pequeñas cosas, como la ducha es espectacular porque te limpia el cuerpo y te quita todas las energías, ¿no es cierto? Que digamos que te están perjudicando. Pero esas pequeñas cosas, y eso es lo que siempre tratamos de dejar en las charlas, de que se aprenda de que la vida son simples actos, quería agregar. Después quería decir Mm. ahí lo que dijo Dani, eh, o sea, siempre nos pueden pasar cosas, como dijo por ahí, tener envidia, celos, lo que sea. Lo importante es poderlo reconocer para después poderlo resolver, ¿no? Eso es lo importante. Y volviendo al tema de que nos trae hoy, ¿no? La reencarnación. Acá lo importante a tener en cuenta, aquel que no tiene por ahí la posibilidad de o hacer una terapia o reconocer si está reencarnado o no, acá lo importante es comprender algo, que venimos a este plano a evolucionar, a sanar y resolver cosas que tal vez aquellos que creen que tal vez algo que tengo que resolver desde otro lugar, ¿no? Entonces, cada cosa que nos va sucediendo, desde lo bueno y lo malo, o sea, obviamente muchas veces nos proyectamos en lo malo porque es lo que uno quiere resolver y lo bueno es como que no nos damos cuenta, pero todo es un aprendizaje. Entonces, si nos pasa algo malo, es por ahí poder tener esa visión de decir, bueno, yo necesito resolver esto, necesito ver qué es lo que está pasando. Tal vez en algún otro momento, en otra existencia, pasé por una situación que hoy de esto necesito aprender. Entonces, por ahí enfocarme desde ese lugar que cada cosa que está delante mío, en mi camino, como una piedra, está para aprender a, a sortear. O sea, no a sortear de esquivar y meterla abajo de la alfombra porque ahí no resuelvo nada y muchas veces sin darnos cuenta hacemos eso o dándonos cuenta, ¿no? El tratar de patear las cosas y bueno, hoy lo paso y ya está y nos vamos a ir dando cuenta que en la vida aquello que pasamos sin enfrentar lo vamos a volver a recibir. Tal vez no exactamente de la misma manera, pero sí la misma enseñanza o la misma maestría, ¿no? Entonces digo, cada vez que nos topamos con algo, tratemos de ponernos en este aquí, en este ahora. ¿Cómo es el aquí y el ahora? Un poco lo explicó Daniel. Es pasar todo por todos los sentidos nuestros. O sea, ese es el aquí y el ahora, el estar atento, el tocar, el sentir, el emocionarme con lo que sucede, aceptar lo que está sucediendo, el tengo miedo a esto que viene, me da dolor esto que viene, tengo tristeza por esto que viene. Bueno, primero es aceptar lo que me está pasando para después, bueno, ahí poder enfrentarlo, poder caminar sobre esa maestría así yo la puedo aprender. Creo que de eso se trata esto de por ahí de comprender un poco lo que es la reencarnación. No sé si todo el mundo tiene la herramienta para poder darse cuenta qué es lo que vivió en otro momento. Entonces, podemos entender esto, que siempre tenemos algo
que aprender y que venimos vida tras vida para aprenderlo. Y una vez que lo aprendemos, lo dijimos al principio, yo creo que el día que aprendemos todo, ya no reencarnamos más. Y también siempre digo, cuando yo en esta vida aprenda todo, seguramente me voy. Espero irme completando por lo menos lo que tracé para esta vida, porque obviamente podemos irnos sin resolver o sin aprender todo. Por algo es tan grandioso el sistema, o no sé cómo decir, que nos vamos poniendo viejos. Eso es como que tenemos un tiempo Mm. para rendir esas materias. Entonces, tampoco podemos detenernos a decir, bueno, mañana o qué sé yo, porque en esta vida lo que tenemos que resolver, tenemos este trayecto de vida. Obviamente, si no lo resuelvo en otra vida, lo voy a seguramente a vivir y muchas veces viene por ahí un poco más pesado. Entonces, no conectarnos con eso, sino que estemos en este aquí, ahora y enfrentando lo que necesitamos enfrentar y cuidando también nuestra carcasa, porque siempre nosotros somos Mm. alma y el alma es siempre una sola, pero en este momento yo para cumplir mi misión necesito esta carcasa. Como cualquier otro, tenga lo que tenga, la dificultad que tenga, es el aprendizaje por el que tiene que transitar. Bien, bien. Y entrando, siguiendo con el tema, pero entrando en algo un poco más específico que hoy lo hablamos un poquito con los chicos antes, hay algunas cosas que aparecen, o sea, testimonios que aparecen muy fuertes, testimonios muy, muy claros, personas que se ponen a investigar un poco lo que le transmite ya sea el hijo o la persona que le está contando. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto algunos casos de niños que dicen tener, ser otra persona, que han tenido otra vida, y la describen tan claramente y dan tantos testimonios y claves de que tuvieron una vida anterior o que conocen a esa persona de la que están hablando, eh, a, a la cual están representando, porque en realidad ellos están diciendo, yo me llamo tal y soy tal persona, viví en el año, no sé, vamos a poner un año, 1820, vivía en tal lugar y esta era mi casa y esto era lo más, y empiezan a contar todo. Entonces, en estos testimonios o en estas representaciones, en el caso de este niño, los padres decidieron investigar, saber si realmente estaba diciendo la verdad, y los padres se encontraron, para ellos una gran sorpresa, de lo que el niño estaba diciendo era verdad, esa persona existió, ese lugar existía, esa casa aún estaba, estaban en diferentes países muy alejados, eh, y, mm, y el niño dio cosas muy específicas para que los padres pudieran ir hasta el lugar y encontrar la prueba exacta donde él había dejado la persona a la que él estaba hablando, algo X, y los padres lo encontraron. Díganme, cuéntenme o aclárenme a mí, a la audiencia, ¿qué pasa cuando tenemos estos testimonios? Que hay muchísimos, ¿eh? Ustedes los pueden encontrar en internet, hay investigaciones de esto, hay mucha gente dando estos testimonios. ¿Qué es lo que ustedes piensan, creen o ustedes me pueden decir? Yo principalmente creo que lo primero que hay que hacer es escuchar al niño, ¿no es cierto? Escuchar el relato, contenerlo, porque obviamente he escuchado varios casos que están en internet, están en la tele, hay ¿Mm? diferentes programas, donde los padres obviamente colapsan, ¿no es cierto? Que creo que es lo natural o la primera reacción que uno tiene ante cuando tu hijo te dice, no, vos no sos mi mamá, o mi mamá es tal, o yo vivo en tal lado, o me morí de tal cosa, porque hay niños que relatan accidentes, lugares, casas, nombres, y bueno, es escucharlos, contenerlos y buscar la información, como para acompañarlos, como para empezar a poner luz a esa situación, ¿no es cierto? Y que el niño comprenda de que, bueno, sí, y hablar del tema, ¿no es cierto? Entender, por algo también se les presenta, porque no a cualquier familia el Exacto. niño viene a decir, ah, no, vos no sos mi mamá se llama tanto, o quiero ir donde vivía antes, o sea, hay algo ahí en esa familia que el niño viene a expresar, a mostrar o a enseñar, ¿no es cierto? Para que empiece a movilizarse ese clan desde el, calculo yo, y mi creencia es desde lo espiritual.
El y Después está recuerdo, bueno entender esto, perdón, Ujú, está bueno entender esto de que no tenemos el control total de las cosas, ¿no? mm, Eh, Porque por ahí científicamente dicen, no, no, no es posible, o le buscan todo el relato posible científicamente, no, porque el chico por ahí escuchó en la tele algo, aunque estaba no prestando atención, o escuchó a algún familiar decir algo, o leer un libro de algún familiar y escuchó algo, nada. Todas esas explicaciones que a veces tratan de buscarle de una forma racional, bueno, ahogan, ¿no? La situación, pero esto es lo que da a entender cuando por ahí hay padres o alguien que se dedique a corroborar esto, no, por ahí no tiene una relevancia de importancia, porque ¿qué voy a hacer con eso? Yo creo que lo que tiene, lo que viene a mostrar eso es a decir, bueno, no tenemos el control de las cosas, esto mm. sucede y por algo nos sucede, ¿no? Eso quería acotar. y yo que decía que de los casos que se han presentado, que se han documentado, se habla de que es un 0,3% de los que sucede. O sea, hay un estimado, o quizás un dato no oficial, que les deja, digamos, calcular esto, decir, bueno, aquellos que se documentaron, que dieron su permiso o que se animaron a ayudar a investigar, está hablando de un 0,3%, o sea, es muy poco lo que se conoce sobre lo que realmente sucede. También otra de las cosas es que a tener en cuenta, porque todo esto se está dando mucho ahora, se está dando a conocer mucho ahora, lo mismo que nuestras ciencias. Eh, Venimos de una era física donde era todo, trataba sobre la física, sobre las leyes y demás, y ahora estamos en una era biológica donde se dan muchas más estas presentaciones, estas entregas y estas revelaciones. ¿Sí? Antes al chico, un poco como contaban, el chico está fantaseando, hay el amigo invisible, hay hoy no, hoy, y es un poco el mensaje, escuchen al chico, no importa en qué estrato social o en qué, no importa, tómense la costumbre de escucharlo. Después ven, o sea, nunca la burla, obviamente, pero después ven si siguen, investigan, si está dentro de sus posibilidades, porque hay gente que, bueno, no tiene el tiempo disponible para eso y es muy poco el tiempo que se puede hacer, ¿no? De acuerdo a su actualidad, digamos, ¿no? A su realidad. Pero bueno, pero por lo menos escucharlo, no desechar esas cosas, porque cuando se dan esos casos, un mensaje hay. Y sin asustarse, siguiendo con la simpleza de la vida, pero escucharlos. Escucharlos es el primer paso, como decía Gaby. Absolutamente, creo, rescato todo lo que dice Daniel, porque los niños, si bien pueden tener fantasías, entre comillas, esas fantasías tienen mucho que ver con su realidad pasada, por eso hay que escuchar. Y me parece que estamos en una etapa de la humanidad en la que saliendo un poquito de la dualidad entre científico o espiritual, se están empezando a entrelazar. De hecho, Einstein era un espiritual científico, porque él fue más espiritual, porque todas las frases, la carta que le dejó a su hija antes de morir y todo lo que él iba investigando, siempre era con una mirada hacia arriba. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento crucial para, para dejar de cuantificar y decir que esto se certifica con tal y cual número de matrícula y de documento. Ya eso no le sirve a nadie. Lo que sirve es lo que uno empieza a sentir, lo que empieza a escuchar y lo que empieza a vibrar. Y ahí se va armando el universo de cada uno para poder trascender. Volvemos al origen, estamos acá para trascender. Exacto. Quer- Quería acotar algo que recordé de algunos casos que están documentados. La mayoría de los casos de los que recuerdo, esos niños recordando esas situaciones,
era simplemente para poder dar un mensaje a los familiares. Siempre tenían un mensaje para dar. Entonces, calculo que tal vez ahí está en esa misión de poder tranquilizarlos de que esa alma, ese cuerpo que se fue, está bien ahora, ¿no? Una cosa así, calculo que viene por ese lado. Es verdad, es verdad. Yo también pienso que se dan estas situaciones porque son necesarias, porque hay un mensaje, Ujú. porque así lo ha decidido el universo, así lo ha decidido eh, lo que sea superior o lo que ustedes quieran creer, pero siempre hay oportunidades para poder mejorar, hay oportunidades para poder abrir los ojos. Es como dice Daniel, presten atención, escuchen, no, no clasifiquen a ninguna de las personas y en especial a los niños que transmiten algo tan fuerte, eh, que viene desde adentro, desde el alma. Y pensaba en lo que decía también Fafa, ¿no? Lo que te sirve, anotaba un poquito lo que ella estaba escribiendo, es lo que te hace bien, lo que te hace feliz, lo que te brinda seguridad. Hay que ir por ese lado, ¿no? Todo lo que a vos, porque nos han enseñado muchas cosas, venimos muy psicopateados con todas las enseñanzas religiosas y humanas y científicas y matemáticas y todas esas, que perdemos esa noción de empezar a sentirnos libres de creer en lo que queremos, de sentirnos libres de sentir y de poder transmitir y de ser, como digo, verídicos, Ser lo que queremos ser. exacto, ¿no? Ser nosotros. Para no perder la frescura de la vida. Exacto, exacto, que te brinda esa felicidad, esa oportunidad de ayudar, que te ayuda a sí mismo, ser esos seres verídicos, reales, verdaderos, ¿no? Esto somos, esto creemos, esto siento, esto te puedo brindar, esta oportunidad. Y ahí es cuando abrimos abrimos lo que tal vez para muchos sea algo que no les guste, pero podemos abrir buenos portales, podemos conectarnos con el más allá, podemos entrelazarnos y sacar ese ser espiritual que tenemos a la luz y empezar a compartirlo y empezar a brillar por ese lado, a empezar a hacer luz. Porque lo que queremos es transmitir lo mejor que tenemos y lo que hemos ido aprendiendo y que evidentemente, y se evidencia de alguna manera, lo que hemos aprendido en otras vidas lo tenemos incorporado y a esta altura de nuestra vida, hemos desarrollado ya muchos de estos dones, de estos regalos que nos fueron otorgados, para poder empezar entonces a transmitirle al otro, al resto, al mundo, lo que somos, sin prejuicios, sin miedos, sin ofender a nadie, simplemente ser almas y espíritus libres que tienen de alguna manera eh, ancestralmente eh, ese poder y esa energía de transmitir. Y eso es lo que yo siento hoy. Déjame acotar con esto que estás diciendo, que está muy bueno, dejaste una puerta abierta. Aquellos dones con los que vamos viniendo vida tras vida, tenemos que hacer ese trabajo de recordar y rescatarlos para seguirlos usando y hasta afinarlos más. Exacto. Y qué pasa cuando nosotros nacemos en una sociedad y empezamos, o sea, empiezan a meter en esa sociedad? No digo que está mal la sociedad, pero es como que nos enjaulan. O sea, tenemos que seguir las reglas, vaya a saber de quién las puso esas reglas y por qué son como son, y nos empezamos a perder en ese camino de recordar aquellos dones que necesitamos aplicar o eh, aquellos aprendizajes que necesitamos aplicar en esta vida. Entonces, a veces permitámonos salir de ese corralito, de no, si todos caminan en el sentido horario y yo tengo ganas de caminar en el sentido antihorario, vayamos. Sé que se van a volver loco un montón de gente, porque cuando hacemos lo contrario, la gente mira, porque claro, es como que estamos adormecidos. Entonces, salgamos de ese piloto automático haciendo las cosas distintas a lo que hace el otro. Y después, lo que está bien o está mal,
lo va a decir nuestra alma. O sea, yo no sé cuántas cosas están escritas que cuál es el camino, ¿no? Del bien y del mal. Sabemos que obviamente el alma nos dice que nosotros no podemos tomar el poder de otra persona, o sea, como maltratarlo, matarlo, eso es natural y es lo que sabemos. Después el resto, tenemos ganas de tener los pelos verdes, tengamos los pelos verdes, tenemos ganas de caminar en la mano contraria a lo que camina en el otro, nada, salgamos, ¿no? Y ahí vamos a despertar de ese piloto automático. No estoy tratando de decir hagamos lo contrario Hagamos a la rebelión, sociedad. ¿no? Claro, no es una rebelión, Es pero una quiero rebelión, decir, las rebeliones son internas, ¿eh? No es que exacto, sea Exacto. exacto, Una a re- eso. Ahí va, No, eso exacto, me que la gustó. rebelión sea interna. Para mí, sin Exacto. jorobar al otro, o sea, hay algo exacto. o sea, el aprendizaje es mío, no necesito llevar al rebaño conmigo. Si yo intento hacer eso, está mal por mí, o sea, voy a generar un karma horrible, porque yo estoy tratando de decirte a vos lo que tenés que hacer. Yo tengo Exacto. que hacer lo que yo quiero y darme cuenta, sin molestar al otro, lo que quiero hacer, hacerlo, En el sin molestar al budismo, otro. en el budismo, resumen todo esto maravilloso que está diciendo Aldo, es para el mayor bien de todos los Sí, involucrados. exacto. Con Es, esa frase, mientras que no dañe a nadie, me hace bien a mí y lo puedo expandir porque ¿qué pasa? Cuando uno está bien, expande luz y exacto. se ilumina todo el entorno y mejoran los vínculos. Y si mejoran los vínculos, voy a tener un mejor trabajo porque voy a estar vibrando un poquito más alto, no voy a estar en la queja, en el rechazo, en el me hacen, me dijo, me echó, me puso, me sacó, todo me, mi, me, mu, mamá, mu, mu, Sí, y al final salimos de tal nosotros. cual, tal Nos cual. salimos de nosotros y ahí entra otra vez el error y así. Es prueba y error la vida. Yo creo que para estar en armonía o tratar de estar en equilibrio es conectar con nuestra alma. Nada mejor que eso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí es ser lo que nuestra alma nos va vibrando, ¿no? Nos va guiando y nos va llevando. Y otra cosa que me parece que importante que quizás le puede servir a alguien, ¿no es cierto? Esto de me miré con alguien y sentí que lo conocía de toda la vida. Que no tengan dudas, que seguramente las almas se reconocen, porque las almas se reconocen a través de la mirada. Así que, o sea, podemos cambiar el físico, el sexo, la altura, el color de pelo, pero la mirada donde conecta el alma con el alma, eso no cambia. Así que a confiar y a vibrar y a conectarse con nuestra alma para expandirnos y conectar con las almas que necesitamos para nuestra evolución. Exacto. Exacto, y qué privilegio, y ojalá les pase a todos el poder encontrar en el otro, en la mirada del otro, Ujú. aquella alma que una vez conocimos. Es una Sí. experiencia maravillosa. Eh, Chicos, estoy súper agradecida por esta oportunidad, pero ustedes vieron cómo son los tiempos, entonces vamos a ir redondeando y les voy a dar un espacio para que cada uno, como siempre, termine dándoles un mensaje o como ustedes lo quieran decir al mundo que siempre los está escuchando. Así que bueno, podemos empezar con cualquiera de ustedes. Opción ahí. Yo quiero responder una pregunta que se hace siempre cuando uno habla de estos temas. Si volvieras a nacer, ¿harías lo mismo? No. ¿Por qué no? Porque lo que hice antes fue para aprender. Si hago otra vez lo mismo, quiere decir que no aprendí nada. Por eso se me ocurre como un buen mensaje como para dejarles. Gracias, Bien. Dani. Yo les diría que basta de miedos, basta de ese miedo a espiar por esas ventanitas donde mi alma me dice que hay estrellas y que me quedo encerrado por miedo a todo lo que me enseñaron y no me atrevo a mirar. Que abran la ventana, esa ventana que nos conecta con el universo y que se dejen llevar por la voz interior, porque esa nunca se equivoca, la voz interior Mm, nunca se equivoca cuando le fallamos a esa vocecita que nos va indicando muy sutilmente el camino. Así que basta de miedos y darse ese permiso, aunque sea de espiar un poquito para ver qué sucede,
para ver con qué me encuentro. Y muchas gracias, como siempre, Analía, por abrir este portal de sabiduría, porque todo esto que podemos hablar entre todos no es conocimiento, no es ciencia, es sabiduría. Así que muchas Gracias. gracias. No, gracias a vos, Fafa. Bueno, yo lo que les diría es ir para adentro, ¿no? Conectarse con uno mismo, con nuestra alma, con nuestras necesidades, con nuestra vibración para iluminarnos y así poder iluminar y conectar con el camino del otro y mostrar y expandirnos y ser unos, porque somos, o sea, unos somos todos, ¿no? Somos un conjunto maravilloso de almas en viviendo esta experiencia humana, pero en realidad somos almas. Así que nada, gracias a todos y gracias, Analia, como siempre, por invitarnos. Un placer. Ah, igualmente, gracias, Gaby. Bueno, mis compañeros dijeron todo, pero bueno, por ahí para agregar y cerrar, estemos más unificados con nuestra alma que tiene muchas vidas vividas. Entonces, escuchémonos y rescatemos todos esos aprendizajes que ya vino pasando. Eso quería decir, así que muchas gracias, Analía, gracias a Gracias, todos, Dani. chicos, Gracias. por siempre estar en este lugar, por invitarme también acá y reunirnos y hablar de estas cosas que a mí me encantan, me fascinan y me gusta que por ahí aquellos que tienen alguna duda o alguna lucecita que se prende de ganas de aprender algo más, algo pueda rescatar de cada cosa que decimos. Y creo que si nos unimos y nos elevamos entre nosotros, porque esto nos hace bien a nosotros, a este grupo, a estas entrevistas que nos convoca Analía, esta vibración, aunque sea a través de una pantalla, yo no tengo dudas que esto se expande así a la velocidad de la luz y le llega a quien le tiene que llegar, porque las cosas las recibimos en el momento en que las llegan cuando las podemos recibir, ni antes ni después. Así que muchas gracias. Exacto, gracias Aldo por tus palabras también y Fafa. Y yo para hacerles un cierre, tomo siempre lo que los chicos dicen, voy anotando algunas de las cositas que dicen como para hacer este cierre. Escuchamos que Dani nos dijo que si volviéramos a nacer, lo que tenemos que hacer es generar cambios, no quedarnos con lo anterior, sino decidir volver a nacer es de valientes. Así que volvamos a nacer, pero generemos cambios. Fafa decía atreverse, ¿no? Atreverse a... Todo es para bien, ¿no? Todo es para bien. Nada de lo que hagamos es en vano. Todo, lo bueno, lo malo que nos toque, es para nuestro bien. Hablaban de conectar con el alma, decía Gaby. Conectémonos con esa alma que tenemos, con ese ser interior que tenemos y revolucionémoslo. Sí, pongámonos rebeldes, seamos rebeldes, rebelde para nosotros, pero que esa rebeldía que sale hacia afuera, al exterior, sea siempre de luz, un bien para el que un bien en común para todo aquel que nos rodee. Eh, y por último, unificar, como decía Aldo. Unifiquemos, no, esta es una unificación, la que tenemos entre nosotros. Nuestras almas se han unificado, se han encontrado a través del tiempo y a través de la distancia y a través del universo. Y rescatemos siempre y aprendamos esos aprendizajes que la vida nos ha llevado a enfrentar para poder otorgarles a quienes nos rodeen lo mejor que hay en nosotros. Quiero agradecerles enormemente a los cuatro, saben que los amo, les agradezco mil y mil Gracias a vos. veces por todo lo que hacen, por todo ese amor que tienen para derrochar y todo ese conocimiento. Sí, esto se expande, esto llega a muchísimo más de lo que ustedes pueden imaginar. Queremos agradecerles a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, por estar siempre acompañándonos, por todo el amor y esperamos todas sus preguntas, tenemos para responder, ahí los chicos van a estar, pero los esperamos siempre en el mismo canal, a la hora que sea, en el lugar que te encuentres y con quien estés. Como dice Valientes Mujeres, no estás sola. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. Chau.